Gloria a tu santo nombre, Señor. Estamos en tu presencia, Señor, nos conoce. Tú estás aquí presente, Señor, aquí está tu Espíritu, donde está tu palabra, tú te manifiestas, Señor. Santifícanos, Señor, ayúdanos, Señor. Todos somos pecadores los que estamos aquí, Señor, pero tú nos salvaste con amor eterno, Señor. Tú nos amas, Señor, tú nos hablas con verdad, Señor. Tú nos purificas, tú nos limpias, Señor, tú nos edificas, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, pecadores. Muchas veces somos ignorantes, Señor. Muchas veces somos superficiales, Señor. Aviva, Señor, el Espíritu en nosotros. Para que deseemos tu palabra, Señor, más que cualquier otra cosa, Señor. Que nos hace sabio para la salvación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno. Voy a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo, porque no debe normalmente existir una predicación que no sea nombrado su nombre. La Escritura habla de Él. En Él está la vida eterna. Él es la palabra de Dios, la palabra encarnada. Vino a nuestro mundo hace más de 2000 años. Vino a servir y como el más grande servicio que ha hecho, entregó su vida por nosotros. No vino para ser servido, vino para servir, no vino para condenar, vino para salvar. Él es la luz del mundo. Es muy importante la visión que tenemos sobre Jesús. Y muy importante, como he dicho muchas veces, conocer a Jesús. Al Jesús bíblico, no cualquier Jesús. No cualquier Jesús, no. Y de sobre eso voy a hablar, Jesús bíblico o el Jesús moderno. Hay un Jesús bíblico y un Jesús moderno. Mucha gente piensa que si hay algo moderno ya es bueno porque es moderno. Es una mentira. No todo lo que es nuevo, a lo que nosotros le decimos moderno, significa que es bueno por el hecho que es moderno. Si es malo, es malo. Si el modernismo trae cosas malas, que trae problemas en la sociedad, entonces no significa que es bueno, es malo. Entonces ese Cristo moderno que se introdujo en la iglesia, que no es el Cristo real, no es el Cristo bíblico, no es la persona de Jesús como es en la realidad, es un ídolo, y más duro que puede ser que es un demonio. Que esa personalidad de Jesús que adora a la gente, de hecho adora al demonio. Es tan grave, adora a un demonio, no a Jesucristo bíblico. Por eso es muy importante conocer a Jesús. A Jesús de la Biblia. Y cuando decimos Jesús bíblico, es Jesús que lo revela la Biblia como Él es. En toda su plenitud, en todos sus atributos y personalidad. Este es el Jesús. Y no hay otro. Cualquier Jesús que no va en comunión con la Escritura y según la verdad, ese no existe ese Jesús. O es la personalidad de un demonio. Entonces por eso es importante, y hablé más sobre eso, pero ahora vamos a hablar sobre Jesús bíblico o Jesús moderno. Vaya conmigo en 2 Corintios 11, versículo 4. Empezamos con el versículo 3 mejor. 2 Corintios capítulo 11 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque dice aquí, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que los apóstoles predicaron, lo recibís y lo toleráis. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que toleremos a alguien que habla contrario de lo que los apóstoles revelan la Escritura, porque Pablo dice que el Evangelio recibió de Jesús, y todos los apóstoles, que son los que fundaron la iglesia, primer piedra es Cristo, después los apóstoles,
Si viene alguien y habla sobre Jesús, que no es según la Biblia, nos enseña claramente que no debemos de tolerar, ni aceptar, tenemos que rechazarlo totalmente. Cualquier Jesús que no es bíblico y viene, que se presenta. Bien, para conocer a Jesús bíblico tiene que leer la Biblia. Si no leo la Biblia no conozco a Jesús. Estoy superficial en la persona de Él. Entonces soy fácil de ser engañado. Porque me gusta el Jesús que es moderno. Pues el Jesús moderno lo vamos a ver, es diferente del Jesús bíblico. Pero aquí Pablo dice, ¿por qué toleráis como si sería un Jesús que nosotros no predicamos? Así nosotros un día de hoy, la iglesia real y genuina no debe de tolerar ningún Jesús que se meta en la iglesia, algún Jesús que no es un Jesús según la verdad de los apóstoles y todo lo que viene en la Escritura hablando de Jesús, hasta de Génesis hasta Apocalipsis. No tenemos que permitir o tolerar otro Jesús que no es bíblico. ¿Cómo que toleráis si viene alguno predicando un Jesús que no es bíblico? ¿Sabe por qué se tolera mucho un día de hoy? En el nombre del amor. Y también hay una palabra engañosa. Recoge lo bueno y desecha lo malo. Hay que tener bien cuidado en lo que se expresa en la Escritura, porque si yo vengo y traigo una doctrina, hoy, mañana, otro día, doctrinas que no son bíblicas, no hay que recoger nada malo ahí, nada bueno. No es, debo de ser aceptado. Yo puedo decir cosas sobre Jesús que no son verdaderas y alguna que es real. Entonces recojo ese poquito lo real y todas las mentiras se meten en la iglesia. Eso es un profeta que es falso y no debe de ser permitido en la iglesia. Y que predique esa mentira. No es verdad que una persona que predica totalmente contrario a la Escritura, recogemos de él lo bueno. No, nada hay que recoger, porque al fin y al cabo va a torcer todas las verdades. Porque la Biblia dice que las doctrinas falsas son destructoras. Doctrina significa enseñanza. Nosotros somos lo que pensamos, recogemos la enseñanza y lo practicamos. Y si esa enseñanza es mala, lleva a la destrucción. Le puedo dar un ejemplo de doctrina mala que hay en la Iglesia Católica, que los curas no se pueden casar. Es una doctrina destructora. ¿Qué tu fruto trajo? Abusos sexuales por todas partes, porque no es la verdad de Dios. Por eso, en el mundo católico hay tantos abusos, porque se le prohibió lo que Dios lo prohibió y no fueron capaces de aguantarlo. Porque una persona para poder llevar eso tiene que tener un don de Dios. Entonces, esa doctrina se metió porque la Iglesia Católica es falsa y trajo como fruto destrucción. Abuso de niños, de eso, de otro y tantas cosas, porque no es doctrina de Dios. Pero así en todas las áreas, la doctrina produce eso, destrucción, porque no es la verdad. Por eso un Cristo falso nos lleva a la falsedad y nos lleva a adorar un ídolo y no un Dios real. Entonces Pablo dice, no toleráis. Y aquí nos sigue diciendo, también habéis recibido otro evangelio que no habéis sido, que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, otro evangelio, otro mensaje de Dios, el mensaje de paz de Dios, que no sea un mensaje, un evangelio bíblico. Y eso hay muchas cosas. Cuando se habla, por ejemplo, solo del amor. Siempre se enfatiza eso, es un falso evangelio. Darse cuenta que el evangelio empieza con la mala noticia. No empieza con una buena noticia el evangelio. Pablo lo dice a Romanos. Porque el evangelio es necesario porque todos los humanos están bajo la ira de Dios. Por eso es necesario el evangelio. Y Dios vendrá contra ti. Y la única solución, única puerta para la salida de la ira de Dios que tendrá su juicio es Jesucristo. Por eso cualquier persona que no predica y no enfatiza el pecado, a Cristo, la salvación, la gracia, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, es otro evangelio. Un evangelio también que es por obra. Un evangelio que dice que somos salvos, por ejemplo, por ofrendar, diezmar, ayunar, otras cosas que podemos hacer para ganar la salvación. Ese evangelio es un evangelio torcido, no es un evangelio real. Entonces nosotros como iglesia, en cualquier iglesia que es de Dios, no debe de aceptar un evangelio que es falso, un evangelio que no es según la verdad, porque nosotros predicamos a Jesús. No predicamos lo que
nosotros nos imaginamos. O la escritura no es que yo cojo un versículo y lo adapto a mi mentalidad. Si yo predico lo que hay aquí, no explico nada más. Es la verdad de Dios y lo que Dios dice. Entonces la Biblia dice claro, no otro Cristo, no otro evangelio, porque no hay otro. Vaya conmigo en Gálatas, un poco más adelante en Gálatas 1. Gálatas capítulo 1 versículo 6 nos dice: estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado de lo que os llamo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y sigue diciendo, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere pervertir, dice. Mas si aún nosotros, míralo como está diciendo ahora, aún él mismo dice, mas aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si aún nosotros, si venimos, ya en esa fecha pervirtieron el evangelio, imagínense cuánto más ahora el mensaje de Dios. Y si aún nosotros o un ángel del cielo, es decir, si un ángel del cielo viene ahora, y puede hacerlo todo milagro del mundo y predica algo no conforme a esa verdad, debe de ser por nosotros maldito de Dios, porque anatema significa maldito. Y rechazarlo a un ángel. El apóstol Pablo, si ahora resucitaría y viene y nos predica otro evangelio, debemos de rechazarlo si no es según verdad. Entonces, cuanto más si yo o cualquier otro predicador predicaría un evangelio que no es según la verdad que conocemos, no debemos de aceptarlo por ninguna razón, tenemos que rechazarlo totalmente, porque es mentira, no es verdad y es doctrina que destruye. Y Pablo dice, ¿cómo que toleráis? Y aquí nos dice, estoy maravillado. Me asombro, ¿cómo es posible que aceptáis otro evangelio que no es según la verdad? Ellos aquí predicaban el legalismo. Pero en nuestra sociedad hay otras cosas que se injertaron en la iglesia. Otras. Y nosotros no debemos de aceptarlo de ninguna forma, ni en el nombre del amor, de la tolerancia, entonces no, otro evangelio no, hay solo uno. Y ese evangelio es que Cristo Jesús dejó el cielo por nosotros, venió y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Y ahora está a la derecha del Padre, y volverá por su iglesia. Y habrá un juicio final, y hay una parte de la humanidad que irá con Cristo y otra parte que será en el infierno por toda la eternidad. No hay otro evangelio. Porque si Cristo tuvo que venir del cielo, es porque nosotros somos pecadores. Y no podemos ver a Dios como que Dios es tolerante con el pecado. Cuando tú ves que se predica un Dios que es muy tolerante con el pecado, muy superficial, y como si que le da igual a Dios, ese evangelio no es real. Si Él tuvo que enviar al mismo su Hijo, porque Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, por nuestros pecados. Cuando habla el evangelio, habla todo como dice la Escritura sobre Dios. ¿Por qué era necesario que Cristo venga a morir por nuestros pecados? Porque Dios es justo. Mentiste, robaste, engañaste, criticaste, adulteraste, fornicaste, desobedeciste a los padres y tantas cosas que hiciste, y un día tendrás que dar cuenta a Dios. Por eso Dios envió por amor a su Hijo para librarte de su justo juicio. Y ese Cristo se predica pero muy poco. Ese Cristo moderno no existe. En el modernismo no existe ese Cristo. El Cristo del modernismo es muy tolerante con el pecado. Él es bueno, Él siempre viene a cumplir nuestros egocentrismos. Y todo lo que nosotros amamos nos da nuestro corazón. Y Él es nuestro esclavo, como lo he dicho muchas veces. Y viene a cumplir todo lo que a mí me gusta. Cristo es mi esclavo. Yo veo como me da la gana. Entonces ese es el Cristo del modernismo. Y hay más. De hecho, vamos desarrollando. El Cristo del modernismo solo predica sobre el amor. El Cristo del modernismo solo predicó sobre el amor. Dios es amor, Dios te ama, Dios no le importa cómo tú vives. Dios siempre está mirando, parece que Dios, mira, se pone así como que Dios
está en el cielo temblando, que no sabe cómo hacer que tú te conviertas, y si no le vas a amargar la vida, como que mendigando que tú te conviertes. No es verdad. Dios te dice, vuélvete a mí, y desea que se vuelva. Pero no es un esclavo del ser humano que está mendigando ahí en el cielo y no sabe lo que hacer para que yo me vuelva a Él. Y está todo el día llorando en el cielo que yo no quiero arrepentirme de mis pecados. Dios te manda que te arrepientes de tu pecado. Si quieres, te irá bien, si no te irá mal. Dios manda. No es ahí. Desea su corazón que nosotros nos convertamos a Él. Y que nos libremos y que lleguemos al conocimiento de la verdad y que no perezcamos. Pero no de esa forma. Pues yo estoy viviendo por el mundo en pecado y Dios siempre está detrás mío. Por favor, ven a mí. No haga eso. Y está hasta de los días Dios puesto para que yo me convierta. Hasta así se ve como que Dios no es así. Dios no es así. Dios es amor, pero Dios no es esclavo del ser humano. Entonces se predica en el Cristo ese del modernismo sobre el amor, siempre del amor, pero cuando vamos a la Escritura, Cristo predicó del amor, pero predicó del juicio y de la justicia de Dios. Predicó del amor. El amor es, de tal manera amó Dios el mundo, que entregó su Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no escatimó ni su propio Hijo para que yo tenga vida eterna. Es así como Dios lo amó. Él entregó primeramente a su Hijo. Él lo amó primero. ¿Y cómo lo ha hecho? Entregando a su Hijo. Entonces, es como Dios demostró el amor hacia nosotros. Pero Dios es justo. Y habrá un juicio por todo aquel que no se arrepiente y no confía en Jesús, perecerá. Entonces, ese Cristo en el modernismo no se dice nada. Mucles. Cerrado la boca, ¿sabes? No se dice nada sobre eso. ¿Alguna vez? De la ira de Dios ni se escucha hablando, ¿sabes? Es lo que enaltece el amor de Dios, es la ira de Dios. Mira, Dios cuando nosotros pecamos, lo enojamos, lo enfadamos, y a pesar de eso nos amó. No es que no ofendimos a Dios. Dios no siente nada cuando peco, pero me amó. No, Dios estaba muy enfadado conmigo. Y a pesar de todo eso entregó su Hijo por mí. La ira de Dios levanta el amor de Dios. La ofensa que es tan grande hacia Dios, a pesar de todo eso, Dios entregó su Hijo por mí. Después que lo enojé totalmente a Dios, estaba enfadado conmigo, Él entregó su Hijo para que muera por mis pecados. Entonces, ese Cristo no se predica. Pero cuando miramos la Escritura, vamos a ver al Señor predicando. Vamos a Mateo 5, 29. Es así como vemos a Cristo. Mateo 5, 29. Nos dice aquí: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que todo cuerpo sea echado en el infierno. O sea, está enfatizando, no está diciendo que tenemos que sacar el ojo físicamente, está diciendo: renuncia al pecado, como si sacaría un ojo. Y después dice: para que no vaya al infierno. Entonces, ese Cristo se predica muy poco. Como que Cristo aprobaría el pecado y está de parte de los pecadores. Se enfatiza siempre cuando Él perdona, pero nunca cuando habla sobre eso. ¿Sabe qué es enfatizar? Enfatizar es, imagínense, el versículo que dice aquí: Dios es amor, muy grande. Ahora, Dios es justo, ni se puede leer. Ahí necesita una lupa. Entonces, así como se enfatiza siempre que Cristo habla sobre cómo Él perdona, cómo Él sana, cómo Él... todo eso, pero nunca, como dice aquí, si no será poder echar todo en el infierno, si no renuncia al pecado. Nos dice el Señor: es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el modernismo no se habla casi nada de eso, se evita, siempre es el versículo, siempre es cuando Él perdona a la prostituta, y ahí se enfatiza también mal, porque lo que Cristo enseña es la hipocresía.
No es que está aprobando el adúltero, está enfatizando la hipocresía de los fariseos y también el perdón. Los fariseos eran hipócritas porque no amaba a Dios y quería apedrear a la mujer para engañar, para acoger a Jesús, y no tenían ni perdón en sus corazones porque ellos eran peor que ese mundo. Pero no es que Jesús aprueba el adulterio ahí, y está diciendo, vive como toda la gana, porque Cristo está siempre ahí para perdonarte. Tú adultera, fornica, y Él es bueno y te va a perdonar. No existe ese Jesús. Porque él te dice aquí, si tu ojo, porque antes de eso mira lo que está diciendo, oíste que fue dicho, no cometés adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adultera con ella su corazón, ya adulteró con ella su corazón, y después viene a decir eso. Entonces vemos, Jesús no está diciendo peca, no, está enfatizando que pecar es muy grave. Y no está aprobando el adulterio, la fornicación, la mentira y otros pecados. Jesús viene para salvarnos, muriendo en una cruz, pero diciendo en claro sobre el pecado, que el pecado es destructivo. El pecado más chico que pensamos nosotros, que es chico, puede producir grandes problemas. Por eso el pecado siempre es malo. El pecado chico produce otro más grande, se llega hasta el asesinato por algo muy chiquitito. Es decir, todos nosotros en este mundo edificamos un mundo de maldad con nuestros pecados. Ponemos una piedrecita a esa casa de maldad. Un poquito una mentira, otro hace un engaño, y así construimos un mundo de maldad. Que son pecados que le decimos nosotros, más chico, más grande, pero al fin y al cabo produce una sociedad sin amor, disfuncional, con problemas, ¿no? Porque el pecado es injusticia, falta de amor. Y siempre cuando pecamos, casi siempre pecamos los que están más cerca de nosotros, es decir, marido, mujer, hijos, después vienen vecinos con quien trabajamos, y así vamos, así va el pecado. Y eso, el pecado es putrefacto y trae siempre problemas, disfuncionalidad, de desorden en la familia, siempre trae problemas. El pecado nunca se puede decir que es bueno, es un veneno, es destructor, destruye nuestras sociedades, destruye nuestras relaciones. Por ejemplo, si pecamos contra mi pareja, yo pego contra mi pareja, daña nuestra relación. Si pego contra mis hijos, daña nuestra relación. Si pego contra mis vecinos, daña nuestras relaciones y trae disfuncionalidad en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces el pecado, el pecado siempre es malo y nunca Cristo lo va aprobando, nunca. Sí que existe el perdón, y si pecamos, la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona. No existe que somos perfectos, pero aquí hablo siempre como estilo de vida, que Cristo aprueba un tipo de vida pecaminosa. No existe eso en la escritura, no dice claro aquí. Entonces en el modernismo sí. En el Cristo, ese Cristo moderno es muy blando con el pecado. Vamos en Mateo 10, 28, un poco más para adelante. Aquí nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como nos está hablando el Señor. Teme a Dios, se refiere. No tema al que puede matar. Te puede matar el cuerpo muere, pero tu persona interior no lo puede tocar, ningún ser humano. El único que puede tocar tu persona interior es Dios. Y lo puede destruir la alma en el infierno. Darse cuenta cómo se puede destruir una alma en el infierno. Que una alma es algo inmaterial. No es algo material. Ahí en el infierno Dios hará sufrir a todos los que lo desobedecieron. Eso es cómo se puede destruir una alma inmaterial. Es la condenación que tiene uno dentro de sí mismo. Eso es muy grave y ese solo Dios lo puede hacer. Y Cristo enfatiza eso. Se da cuenta como Él no habla solo del amor, como aquí nos habla, teme a Dios, no teme al que puede destruir tu cuerpo. Y más bien teme a Dios que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. El único que puede hacer eso es Jesús. Es Dios, y Jesús también. Y es Dios también. Jesús. Vamos ahora en Mateo 13, versículo 40. Aquí nos habla sobre el juicio final. Nos dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad
y lo echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez, como el Señor nos habla aquí, ten cuidado, vendrá como se hace, se quitará la cizaña, que no es trigo, que no da fruto, que no se puede hacer pan de ella, será cortada y echada en el fuego. Dice, así será. Y lo da como ejemplo. El que trabajó en el campo sabe, todo lo malo, toda la hierba mala se quita y se tira, se arranca y se quema, porque no sirve para nada. Nosotros en otoño siempre en el jardín lo limpiaba, lo amontonaba y le echaba fuera, todo lo que ya no nos servía. Exactamente así será para Dios. Ese mundo es la casa de Dios, es el jardín de Dios. Todo aquel que Dios lo plantó en este mundo y no produce fruto según quiere Dios, será quemado porque es igual como el pasto. Igual que el cebolla vale, pero la hierba mala no vale porque no produce fruto. Exactamente así me enseña el Señor. Entonces, esa forma de predicar sobre Jesús, se predica el Cristo moderno, no es así. Cristo moderno siempre bonito, siempre. Y así la gente va pecando y no echa cuenta a ese versículo, porque aquí nos dice, y lo echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así nos dice el Señor, el bíblico, el real. El otro no nos dice esas cosas. También el Cristo moderno no dice nada negativo. Nada negativo, nada para que nos sentimos mal, que nos ofenda. Yo puedo escuchar una predicación y irme a casa y no dormir toda la noche, pero me puede ser de provecho, porque voy a reflexionar y voy a medir mi estilo de vida, voy a comparar con esto de... Es verdad, y eso me trae más provecho. Una palabra que aparentemente es de ánimo, que habla solo bonito, que me sienta bien a mi corazón, me voy y duermo tranquilo, pero sigo mi pecado. No significa que Cristo animó, edificó a los apóstoles, perdonó a Pedro después que lo negó 3 veces. Cristo anima, edifica, pero según la verdad. Y no que no nos dice nada que no nos parezca a nosotros negativo, que nos hace sentir mal. Cristo nos dice la verdad como es, exactamente como es, nos guste o no nos guste. Eso es lo que edifica de verdad. Y conoceréis la verdad, y si permanecéis en la verdad te hará libre. La verdad nos hace libre, entonces el Señor es la verdad. Él vino y predicó la verdad. Y ha dicho cosas que mucha gente se ofendieron y de hecho lo mataron. Entonces en el Cristo ese moderno no se dice casi nada que puede ser negativo. Todo es ánimo, todo es volar. Es decir, se predica más, le voy a ser sincero, más para las cabritas, que le gusta saltar, que salta por ahí, se sube por ahí. Es decir, la cabrita como animal muy bonito, a mí me gusta mucho. Pero esa actitud en un ser humano siempre busca, siempre está encima de la mesa, encima de un árbol. Así es la cabrita, porque yo me crié en campo, sé cómo son, en diferencia con la oveja. Rompe todo, se mete por ahí, se desvía rápido, no obedece. Sí, está una cabrita. Entonces, se predica mucho para que las cabritas se entretengan y las ovejas no tienen comida. El Cristo moderno no da comida a las ovejas porque la oveja escucha su voz y le sigue y Él le da vida eterna y se alimenta con alimentos que le dan, lo edifica, conoce la verdad en Cristo Jesús y crece en el Señor y su vida se santifica y le trae gozo, justicia y paz en su corazón. Pero los que se entretienen, solo se entretienen, viven pecado, desobediencia a Dios, no tiene paz en su corazón, siempre tiene condenación, mala conciencia y no le va bien. No pensáis, porque eso es un engaño, eso no es edificación. La Biblia cuando habla de edificación no significa que vamos de aquí muy contentos. Hay veces que vamos contentos, hay veces que no. Edificación es conocer la verdad, mantenerte a la verdad y vivir la verdad. Negándola, despojando de todos los pecados, aún sufriendo, y si todavía no resistieron al pecado hasta la sangre. Entonces, este es ser edificado en la casa del Señor. Edificado en una casa está basada, edificada con cemento duro, que no hace caer la casa, no con agua suelta, solo arenas. Entonces, el Cristo moderno no trae edificación, sinceramente, solo trae psicología, cosas que animan al ser humano, anima la carne.
Sube el orgullo, la prepotencia, toda autoestima no bíblica y todo eso, y nada más, y la gente sale de aquí y vive como le da la gana. Y eso no es edificación, porque ese Cristo no es real y no lleva la santidad. Sea santo, porque yo santo, dice el Señor. Va ahora conmigo en Mateo 7, un poco para atrás. Mateo 7, 13. Como decimos antes, no habla nada negativo el Cristo moderno, pero mira el Cristo real. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y nos advierte, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eso es algo negativo, ¿no sé? Entra por la puerta estrecha, no por la ancha, porque los que entra por la puerta ancha y anda por el camino ancho, ¿dónde llega? A la perdición, dice Jesús. Es decir, si mi estilo de vida es igual que el mundo, esa es la puerta ancha y el camino ancho, entonces voy a la perdición. Que yo estoy aquí, por ejemplo, aquí escucho la palabra de Dios, me congrego, alabo, oro, leo, hago todo eso, pero vivo en el camino ancho como todo lo demás, porque aquí se refiere a todos los que declaran que conocen a Jesús y vive como el mundo. Anda por un camino que dice que llega a la vida eterna, dice que entró por la puerta y va hacia Dios, va a la salvación, pero en la realidad donde va por su estilo de vida demuestra que llegará a la perdición. Eso dice el Señor, ¿sabes? Entonces entra por la puerta estrecha, arrepentimiento y fe en Jesús, arrepentimiento sincero hacia el pecado y fe genuina en Jesús, y eso se ve en el estilo de vida, a mi caminar. Es un camino estrecho, es una negación a mi carne, a mi orgullo, a mis deseos, a todo lo que la carne le gusta, a la naturaleza caída, y es un estilo de vida según la verdad de Dios. Es un camino estrecho, que son pocos que lo hallan y andan, dice aquí. No son muchos, pero en el camino ancho dice que son muchos, y por la puerta ancha son muchos que andan por ella. Y ese Cristo que solo predica cosas, nunca habla, casi nunca de eso, alguna vez, no es real. Es un Cristo moderno, es un Cristo que le gusta la carne, que le gusta la gente, que viene a entretenerse y no quiere conocer sinceramente la verdad. Mas nosotros yo creo que no somos de ese palo. Vaya ahora conmigo en Mateo 23. 23, versículo 23. Mira al Señor hablando. Y mucha gente, Cristo no habla negativo, Cristo no viene a condenar, Cristo es muy bueno, Cristo, y así está hablando sobre él. Pero mira lo que dice aquí la Escritura, que le dice Cristo a su pueblo. Él era un hermano del pueblo, es como si sería él así en la iglesia. Mira lo que está diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la meta y el enledo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Y sigue diciendo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camelo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también de lo fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante al sepulcro blanqueados, que por fuera a la verdad se muestra hermoso, mas por dentro está lleno de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Se da cuenta cómo está hablando el Señor? Entonces dice, Cristo no habla nada negativo, no le dice, mira, no juzgue para que no sea juzgado. ¿Quién eres tú para juzgarme? Hay que hablarme con amor. Mira, yo estoy fornicando, adulterando, me visto mal, tú no me digas nada, lo digo como me da la gana, porque Dios es amor, Cristo es amor. Pero Cristo dice, mira lo que está diciendo, ciegos, Dios no aprueba eso.
Dios no aprueba ese estilo de vida. Mira cómo está diciendo, sepulcro blanqueado. Ellos por fuera aparentaba que son santos, son puros, todo, pero por dentro era lleno de injusticia, de maldad, de pecado, robaba a las viudas, adulteraba, mentía, engañaba, hacía toda clase de impureza. Y el hombre que hace eso, Cristo dice, es como un sepulcro que por fuera aparenta buena persona, todo, pero por dentro está lleno de putrefacción. Su corazón está podrido, lleno de maldad, de injusticia y de pecado. Y eso Dios no te lo tolera. Y le da igual. A muchos le da igual, vive así porque dice la Biblia, porque no cree que le vendrá el juicio de Dios encima. Dice, en el día cuando llegará el juicio de Dios, lo verá, pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, eso es muy serio. El hombre ciego no le da valor a la de donde va a estar su alma eternamente. Lo que le importa más son las cosas materiales de este mundo, disfrutar, vivir. Llega la muerte, cuando llega la muerte se asusta, se va al médico y dice, tiene cáncer, vas a morir, está frito ya, está frito, le viene el terror encima, entonces ve la realidad de su muerte, se acerca al juicio de Dios, y ya se le quita la soberbia, se le quita el orgullo, no sabe cómo librarse de eso, pero la muerte vendrá sí o sí, aun si vivimos 80, 90, 100 años, al fin y al cabo nos alcanzará a todos, y después viene el juicio, y Cristo nos advierte, no juega. Teme a Dios que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. No juegues con tu alma. Lo más importante, lo más precioso que tienes tú es tu alma y tu destino eterno. Ese es todo de lo que tú eres en esa tierra. Porque un día vas a morir, todo lo vas a dejar, tú y yo, todos nosotros. Y tenés que dar cuenta a Dios, por eso es muy importante. No podemos jugar con eso no se puede jugar. El que quiere jugar y le da igual, lo alcanzará el juicio de Dios. Sí o sí, con Dios no se juega. Por eso ese Cristo que se habla así tolerante, que tú vas a morir al final, va a decir, ven para acá, campeón, no pasa nada todo lo que hiciste. No existe un Dios así. Si no hay arrepentimiento, no hay fe en Cristo y no hay un cambio de vida, destrucción eterna. Dice, ya estás condenado. ¿Qué significa eso que estás condenado? Que en el juicio solo se declara, porque ya se declara condenado. Nada más. Entonces ese Cristo no se predica en día de hoy, pero vemos como el Señor aquí les dice. Mira un poco más para adelante. Aquí en versículo 33 nos dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le dice Jesús a lo suyo, delante de ellos, delante de todo el público, le dice, serpiente, generación de víboras. Víbora significa injerta veneno, es dañino, mata, te come y te mata. Sois como las víboras que matáis por a través de vuestros pecados. Y dice aquí, pensáis que aparentando esa santidad, esa bondad, podéis librarse. Dios conoce vuestro corazón, sabe lo que hay dentro, sabe lo que hay en vuestros corazones y le dice claramente eso. ¿Se da cuenta cómo Jesús habla? Entonces nuestra generación, ahora porque muchas veces dicen, no, porque ahora somos diferentes. Y se habla como diferente, que el ser humano de ahora es más valioso como el de entonces. Porque el ser humano de ahora, porque tiene más estudio, es más moderno, no puede soportar que le diga víbora. No, eso era para los atrasados de entonces, mas nosotros de ahora somos unos seres humanos más superiores. Eso no existe en la verdad. Eso es el orgullo que se sembró en la sociedad y la prepotencia del ser humano que se cree más que los antepasados. Pero todos tenemos delante de Dios misma valor y misma dignidad. Todo ser humano, desde Adán hasta el último hombre, todos tenemos el mismo valor. El que estudió mucho, el que no estudió mucho, el que es rico, el que es pobre, el que es muy inteligente, el que es muy tonto. Delante de Dios no hay excepción de personas, todos somos iguales ante sus ojos. Y a cada uno dará según sus hechos. Nada le puede. Al pobre no le librará su pobreza del infierno si tiene un estilo de vida pecaminoso. Ni al rico su dinero no lo puede librar del infierno. Único que puede librar del infierno es la fe en Jesús. Amén. Es tener fe en Él y seguirlo y creer en Él. Ahora, si nosotros no creemos y no queremos creer y queremos ese Cristo así más saltarín, modernismo. No. El modernismo habla sobre un Cristo liviano, sobre un Cristo que siempre viene a darte lo que a ti te gusta. Él cumple todos tus deseos.
Él te ama tanto, es verdad que nos ama tanto, pero no lo dice de una forma secularizadora. Es decir, como si que Cristo vino para cumplir todos nuestros deseos, pero la Biblia enseña que Cristo vino para cumplir la voluntad del Padre. Y mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Vino a librarnos del infierno, como le dice la Biblia en Romanos. El juicio de Dios es el principal, porque como nosotros somos mortales y hay un juicio de Dios, lo más importante, como he dicho antes, en nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Está por encima de toda nuestra existencia. Entonces, eso es lo que es más importante, no lo material. Dice la Biblia que Dios, antes de orar, sabe lo que necesitamos y nos dará. Pero lo más importante, lo que ha hecho Jesús por nosotros, es librarnos del infierno. Eso es lo más importante. Porque comida y otras cosas tenemos suficiente más en el día de hoy. Y voy a acabar. También ese Cristo es aceptado, amado por el mundo. Es aceptado y amado por el mundo. ¿Por qué? Hasta los ateos lo aceptan, ese Cristo moderno. Por eso hay un Cristo que no habla sobre el pecado, por ejemplo. Ese Cristo moderno no le importa cómo tú vives tu vida sexual. Si tienes relaciones sexuales que no estás casado, si tienes relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer, toda clase de perversiones, pornografía. A Cristo moderno no le importa. Lo que importa es que tú seas feliz. Tú sigues con tus deseos. Pero el bíblico es diferente. Es diferente, sí, a él no importa nuestro estilo de vida. Hasta dice, por toda palabra que sale de vuestra boca darás cuenta en el día de Dios. Toda palabra ociosa, es decir, palabra que no es edificante, palabra mala. Cualquier palabra que sale por la boca, a esa hay que darle cuenta a Dios. Cuanto más por la vida sexual, por robar. La Biblia también nos dice que por no trabajar, dice la Biblia, más lo perezoso. Los que son perezosos, no quieren trabajar, quieren vivir del barro, también tienen que dar cuenta a Dios. Dios no diseñó el mundo para que yo viva en casa y por la espalda de los demás. Dios diseñó el mundo para que yo me vaya a trabajar y que gane mi pan. Sí, de hecho, al principio dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y Dios no aprueba nunca un estilo de vida de pereza, que viva como me da la gana y Él siempre viene y me da el platito de comida. Por eso hay mucha gente en este mundo. A mí me pasó una vez evangelizando y me dice alguien, escúchame, vosotros religiosos no queréis trabajar, enséñame la mano. Y cuando me enseñé la mano, estaba trabajando con mi primo, tenía la mano así muy dura, así, tú trabajas. Entonces mucha gente interpreta que muchos que están en la religión solo buscan salidas para no trabajar, pero eso no es verdad. Hay algunos que sí, pero hay otros que conocen la palabra de Dios y saben un estilo de vida de pereza no aprueba a Cristo ni Dios. Nunca lo va a aprobar porque no es diseño de Dios. Y voy a acabar en 2 de Timoteo 3. Entonces ese Cristo moderno no le importa si trabajas o no. Él siempre te va a meter el platito en casa. Eso no es verdad. No existe ese Dios. Ese es un Dios de mentiras. Un Dios falso. Bueno, 2 de Timoteo capítulo 3. Y terminamos aquí. Voy a leerlo desde el principio. Dice, también deben saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficaz de ella. A estos evita. Son gente que dice que cree en Dios, que ama a Dios, que sigue a Dios, pero vive con una apariencia. Dice, evita a tales personas porque son mentirosos. Y sigue, porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a la mujercilla cargadas de pecados, arrastrada por diversas concupiscencias. Dice, esa gente, ella habla más de los hombres, que dice que son creyentes, están buscando mujeres que son solas, que saben que son llenas de deseos, relaciones sexuales con ellos, pero aparenta como que son santos, que como que sigue a Dios, y que siempre está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Ambras
resistieron a Moisés, así también eso resiste a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Mira, aquí nos dice a los que queremos realmente vivir la verdad, yo y usted, cualquiera. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconia, en Listria, persecuciones que ha sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir santidad serán perseguidos. ¿Por quién? Por los impíos. Por los que no quieren aceptar a Dios y quieren seguir un Cristo falso. Lo hablará de mal, lo desechará, lo criticará. En cualquier sitio donde lo coge, lo acecha. Si peca alguna vez, lo pondrá como el más grande pecador del mundo, pecadora del mundo, porque será perseguido. Toda aquella que vive en santidad, lo demás lo odia, lo aborrece, porque está Cristo en él. El mundo no puede amar a Cristo, entonces todo aquel que quiere vivir bien será odiado por los que no son de Cristo de verdad. Dice, lo advierte. Al principio empieza, dice, ese es el carácter del hombre que va a perseguir. Ese es su estilo de vida más. Si tú vives en santidad, serás perseguido. Todo aquel que sea. Y dice, más a los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces leí todo para que usted vea el contexto. Sigues al Cristo verdadero, te lleva a la santidad, a la pureza, a la justicia, a la verdad. Sigue un Cristo moderno. Es un Cristo que te deja vivir como te da la gana. Pero dice, el hombre malo irá del mal en peor. Y después mucha gente se pregunta, ¿por qué me va mal? No que a un creyente no le puede ir mal. Nos puede ir mal también. Pero no te esperes si vives en pecado que te vaya bien. No te espere eso, ¿sabes? No te espere nunca, porque mucha gente lo veo, que vive en una práctica pecaminosa totalmente y después parece así de otro mundo y dice, ¿por qué me vino eso a mí? ¿Cómo vives? Porque los malos y los demás son peor. Entonces los animo a eso, creen en Cristo real. Cristo real nos ama. Por eso nos dice la verdad. Mira, si Cristo nos amaría aquí en la iglesia, no hablaría eso. No nos diría la verdad, te digo en serio. Sería todo un entretenimiento y cada uno viviría como le da la gana. Pero Cristo nos ama y nos dice la verdad. La verdad es Él. La verdad es Él. Él nos dice que vamos por esa. Sigue un Cristo bíblico, no moderno. No moderno, ese moderno no es real. Es una mentira. La santidad en Dios trae paz, gozo y vida eterna. La santidad no es algo así triste. No, la santidad es gozo, paz, porque el hombre de Dios, dice Cristo, que lo que Él nos dice no es difícil. Es decir, para el hombre de Dios y la mujer de Dios cuando vive en santidad, no es difícil, porque se goza y se deleita la verdad de Dios, ama la verdad de Dios y quiere hacer la verdad de Dios. No que es perfecto y nunca cae, pero para Él la santidad es gozo, es vida eterna, es contento. Por eso el hombre de Dios, cuando tiene eso dentro, no cae en vicios porque no lo necesita. Porque su corazón está lleno de Jesús. Cuando hay paz en mi corazón, cuando estoy bien con Dios, cuando vivo en la presa, no necesito vicios, no necesito alcohol, no necesito droga, no necesito tabaco, no necesito entretenimiento, todas esas cosas que entretienen la carne, porque yo por sí ya estoy bien. Solo salgo y doy un paseo por el mar y admiro la creación de Dios y estoy más feliz que uno está todo el día con alcohol, con droga, con todo eso. Porque eso lo lleva a la destrucción. Su corazón está siempre incontento, siempre amargado. Por eso lo llena con esos vicios. La santidad no es algo triste, algo aburrido como locura. La santidad es no hacer lo malo, es la pureza
que nos lleva a ser bien, estar bien dentro de nosotros, estar contento, no tener una conciencia condenada, estar limpio dentro. Y eso nos lleva a ser llenos en el Señor, y en su presencia hay plenitud de gozo, porque eso es su presencia, estar en unión y comunión con Él. No es la santidad como algo aburrido, algo triste, algo que no puedo disfrutar de nada. La carne solo no lo puedes saciar nunca. Por ejemplo, relaciones sexuales puedes hacer miles y miles de veces, nunca sacias esa carne, pero más en el Espíritu, cuando estás en el Señor, estás en su presencia, eso llena el corazón. Eso te llena, eso te hace estar completo en Él y siente la llenura de Dios. Pero las cosas pasajeras y los placeres de ese mundo, aparece una, aparece otra, y nunca se llena ese vacío. Esa es la santidad, es pureza, estar contento, estar bien, estar alegre, no estar aburrido. No hablo de un hombre, una mujer amargada, qué santo soy. No, a eso no tiene nada que ver eso con la santidad. La santidad es no hacer lo que Dios nos dice que no hagamos, porque es destructivo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y nos lleva a todos nosotros, a una iglesia, a tener buenas relaciones, tener amor, llevarlo bien, a no odiarnos, a no aborrecernos uno a otro, a respetarnos uno a otro, a andar en justicia uno con otro, actuar con rectitud uno con otro, no hacernos daño unos a otros. Ese es lo que Dios demanda de nosotros, y eso nos lleva a tener buenas relaciones, buena comunión, tener una vida llena del Señor, la iglesia que funcione, y así también en las familias si actuamos de esa forma, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos. Ahora si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, escúcheme tanto, empiezo a... Eso también no se relaciona, ¿sabes? Ya cuando crece grande te dirá a ti también. Y después no diga, que no me respeta, pero si tú mismo le enseñaste eso, tú mismo entonces no te esperes, si ofendes, que te venga bien, porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si tú actúas con respeto, con amor, con cariño, pero corrigiendo, disciplinando, hablando con los hijos, también cosecharás eso. Si actúas con malas palabras, con malas actitudes, con odio, con rencor, con maldad, y después quieres que tus hijos te amen, va a ser difícil, te lo digo así. Entonces que actuemos como el Señor nos dice, porque cuando hablamos del Cristo real nos lleva a la vida eterna, nos lleva a tener un carácter bueno. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Como dice tu palabra, dura es tu palabra, pero es buena, Señor. En ella encontramos de todo, Señor, de edificación, santidad, pureza, Señor. Tu palabra nos santifica, Señor. Perdona, Señor, que muchas veces somos muy ignorantes de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ver la pureza, la santidad, la relación contigo como algo que nos edifica, como algo que nos trae beneficios a nuestra vida, que trae beneficios en nuestras familias, que trae beneficios en nuestras sociedades, Señor, porque tú quieres que nos amemos uno a otro, Señor, porque tú eres amor, Señor, como dice tu palabra, y todo aquel que ama de verdad conoció a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Oh Señor, que sea nuestro deseo más grande, que amemos a nuestro prójimo como tú nos amaste, como nos amemos nosotros mismos, Señor. Ayúdame, Señor, a respetarnos, a amarnos, Señor, y obedecer tu palabra, Señor, y servirte de todo corazón, alegre y contento, Señor, sabiendo que recibimos un reino que nunca pasará. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tarde, en el nombre de Dios. Amén.